Hola, bienvenidos de nuevo al canal. En el siguiente tutorial les voy a enseñar cómo hacer estas sudaderas con capucha, que hice una para la Manélope de Romper Ralph y me estuvisteis preguntando de cómo se hacía. También os había enseñado creo que hace ya tiempo enseñé este jersey y queríais saber también. Bueno, en verdad este es súper fácil porque como una camiseta como hemos hecho otras veces, entonces digo, en vez de enseñaros os enseño con capucha y es mejor, ¿vale? De todas formas, esto ya sabéis, es el mismo patrón, abierto por detrás y con una cintita en la parte del cuello. Pues yo os voy a enseñar a hacer con capucha, ¿vale? Los materiales, bueno, mirad, este va cerrado y este va abierto, la única diferencia, que este no está abierto por aquí, este va a estar abierto por aquí. Este no se puede quitar, esto una vez que se pone la cabeza ya no se puede quitar, y este se podría quitar y poner, pero siempre por la parte de los pies, ¿vale? Por si queréis quitarlo y ponerlo, que tengáis la opción. Entonces, para hacerlo, veréis que los materiales son muy sencillos. Y voy a usar tela de estas. Esto es punto de algodón, ¿vale? Un punto de algodón. Y yo fui a la tienda y me dijeron que esta es la que se llama punto tubular, porque viene como una especie de tubo. Pasa que yo lo he cortado, pero es punto tubular. No es tela de camiseta, porque la tela de camiseta es muy finita. Entonces tiene que ser una un poquito más gruesa, como si fuese de sudadera finita. De los colores que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, para una he usado la blanca y esta, y luego la otra, estos dos colores. Esto sí que es tela de camiseta, pero como el bolsillo lo voy a poner doble, pues al ponerlo doble va bien. Y para algunas cositas así hace falta. Bueno, son las telas que tengáis, pero que no sean muy finas, porque ya os digo que si no sería como una camiseta. Si lo hacéis como una especie de camiseta con capucha, estupendo. Pero si no, pues una tela así que sea como un algodón, punto de algodón, esto estira. Y veis, y tiene como un canalé, ¿vale? Esto es lo que es en cuanto a telas. Luego, cordoncito de algodón, que sea finito, que quepa por los ojales, ¿vale? Ojales de esto. Si me vais a poner ojales, si les queréis poner aquí, por ejemplo, una cremallera chiquita. Luego, ¿qué más? Un poquito de pegamento en barra. Los amas, se cae todo. Los amas, esto por si queréis ponerle las puntitas, o si les queréis poner bolitas, o si les queréis poner terminaciones de estas metálicas, lo que queráis, ¿vale? Uy, se sale todo. Y luego, si le vais a poner una pegatina, un dibujito o algo, pues de estos que hay, que estos se planchan y se quedan pegaditos, ¿vale? Y nada más, así que nada, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cortar todas las piezas en la tela. Mirad, yo como voy a hacerlo, lo enseñé en blanco y en rayitas, voy a hacerle lo que es el bolsillo. Le he cortado un bolsillo, se lo voy a hacer en blanco. El gorrito he cortado 2 y 2 porque quiero hacérselo por dentro que sea blanco y por fuera de rayitas. Si vosotros queréis que sea de la misma tela, pues simplemente cortáis 4 de la tela que queráis, ¿vale? Son 2 y 2. A todos le dejo medio centímetro de margen, a todas las piezas. Luego he cortado el delantero y la espalda, ¿veis? Son iguales. Lo único que diferencia es el cuello. Veis que el cuello de la parte de delante es un poquito más pronunciado. Y aquí pues he señalado donde luego va a ir el bolsillito. Luego las mangas, que también son 2, ¿vale? Las 2 manguitas con el margen, he señalado el centro. Luego 2 puñitos que se los voy a poner de diferente para que se note más. Pues los puñitos son de 6,5 por 3. Y luego la tirita de abajo, que lleva abajo, se lo voy a poner así en blanco, que es de 23 por 3. Esto es lo primero que hay que hacer, cortar todas las piezas. Entonces, una vez que las tengamos, vamos a hacer lo siguiente. El bolsillito, esta parte de aquí se lo vamos a ir pegando. Si queréis se lo podéis aguantar y cosérselo y ya está, ¿vale? Pero yo me gusta pegarle esta puntita de aquí así. Yo uso pegamento de barra. Podéis usar pegamento de barra, podéis usar pegamento tela, lo que queráis, ¿vale? Pero el de barra va estupendo. Entonces nada, simplemente le ponéis un poquito así y esto se pega así. Esto se aguanta ahí estupendamente. Y luego para aquí pues le pasáis un pespuntito y este igual, ¿vale? Le pego así, así y este para acá. ¿Vale? Lo dejo ahí
Este ahora lo pondré mejor, que se queda un poquito doblado, ¿vale? Y por aquí le voy a echar un pespuntito para acá y otro pespuntito para acá. Luego otra cosa que tenemos que hacer es coger los gorros, lo ponemos derecho con derecho, ¿vale? Lo sujetamos y vamos a poner que coincidan estas señalitas de aquí, ¿vale? Simplemente vamos a sujetarlo bien, que coincidan bien las señales, ¿vale? Y esto lo vamos a coser la parte curvita, ¿vale? Desde aquí toda la parte curvita, y en este hacemos lo mismo, cosemos así toda la parte curvita. Estos son los gorritos, tenemos que coser el bolsillo, los gorritos, y luego en la parte de los puños, ya sabéis que se pone por la parte del derecho, voy a señalar aquí el centro, entonces cogemos un puño para acá y otro para acá. Tenemos que poner el derecho, o sea, este es el revés, pues ponemos revés con revés. Vamos a buscar primero el centro, hacemos así y buscamos el centro, que sería aquí, ¿vale? Entonces ponemos revés con revés de forma que quede el derecho por el derecho. Y vamos a ponerlo así. Ponemos el centro con el centro aquí, ¿vale? Así. Este lo llevamos aquí, a este lado, y este lo llevamos a este lado. Y entonces esto a la hora se cosería por aquí, como a medio centímetro, ¿no? La señal que tenemos. Pero vamos tirando. O sea, cuando empecé a coser, luego tiráis para que la parte de abajo esté a la misma, ¿veis? Que quede así. Entonces lo coséis por ahí y ya una vez que esté cosido ya se quedará el puñito, ¿vale? Entonces voy a coser todas las piezas y ahora seguimos. Bueno, mirad, he cosido los puños. Yo lo que he hecho es he cosido así los puñitos como habíamos quedado, ¿vale? O sea, estaría así. Hemos cosido los puñitos, luego le he dado un zigzag, ¿vale? Toda la parte de aquí un zigzag. Lo he puesto así derecho y con el puño, con lo que es la costura para arriba, le he echado el zigzag así por todo alrededor, de forma que el puñito, ¿veis? Queda para arriba, para luego cuando ya lo cosamos que esto quede para arriba. Lo que es el bolsillo, le he cosido esta parte y luego le he doblado con pegamento, le he puesto pegamento y he doblado los filitos para adentro y este de arriba. He doblado este y este, lo he puesto con pegamento para luego ya coserlo en el delantero. Luego los dos gorritos están cosidos, le he cosido la parte curva, le he echado zigzag por todo alrededor y ahora vamos a poner derecho con derecho y meto este dentro de forma que quede derecho con derecho, ¿vale? Lo metemos ahí, sujetamos que estén, ¿veis? Las costuritas que coincidan, vamos ahí sujetando por la señal, vamos a sujetar que coincidan las señales, ya sabéis, ustedes lo señaláis bien, ¿vale? Y vamos a coser lo que es el frente solamente. Por la línea que tenemos, cosemos hasta aquí, ¿vale? Toda la parte del frente. Y luego, en la parte del delantero, veis, he señalado por detrás dónde está el centro y dónde están las señalitas de los lados, para saber dónde tengo que poner el bolsillo. Entonces, simplemente colocáis así, ¿veis? Que queden las señales de los mismos alfileres, me está diciendo dónde está, dónde tengo que poner esto de aquí. Entonces, una vez que está así, lo sujeto, ¿vale? Tendré sujeto esta parte así. Entonces vamos a coser aquí esta línea y los costaditos para abajo. Luego esto que está abierto, si queréis, le podéis echar también un pespuntito por aquí o un zigzag, como queráis, ¿vale? Bueno, mirad, veis, he puesto el derecho con el derecho y he cosido esta parte de aquí. Luego le he dado la vuelta, ¿vale? Así, y en la parte que va a ser la de delante, esta va a ser el forro, entonces esta va a ir para adentro. En esta parte donde le he puesto los ojales, tanto en un sitio, en un lado como en el otro, ¿vale? Porque esto luego, cuando vaya así, por aquí por donde va a ir el cordoncito. Entonces, no le podéis hacer un boquete aquí, porque entonces si le hacéis boquete aquí y aquí, el cordón no puede pasar por en medio, ¿vale? Entonces tenéis que dejarlo solamente el ojal en una parte, lo vais a colocar así, que coincidan bien. Sujetamos bien esta parte, todo esto lo vais echando así para atrás, que queden las dos costuritas bien, todas las costuritas que estén para afuera. Lo podéis planchar si queréis. Y ahora vamos a echarle un pespunte así como por aquí, ¿vale? Tendrá más o menos, mirad, como 1 centímetro aproximadamente, a 1 centímetro así más o menos,
¿Veis? Para que estos estén en medio, vamos a echarle un pespuntito así, así hasta aquí. Todo por todo el fil, o sea, por toda la parte a 1 centímetro aproximadamente. Para que así tengamos sitio para meter el cordón que entraría por aquí y saldría por aquí. El delantero ya veis cómo le he puesto el bolsillito. Si queréis le podéis poner ya un muñequito o lo que queráis poner, si queréis poner algo. Si no queréis ponérselo ahora, pues se lo podéis poner al final, ¿vale? Eso es opcional. Y luego lo que vamos a hacer ahora es coser las mangas con la espalda. Entonces la espalda iría así, el delantero, y las mangas van puestas así, de esta manera. O sea, esto se cosería esta parte con esta parte, ¿vale? Pondríamos así y coseríamos, ¿vale? Así quedaría una parte. Luego esta manga la coseríamos aquí, ¿vale? Quedaría así. Y luego esta parte de aquí se cosería con la parte esta de aquí de la espalda, ¿vale? Y esta con esta parte de aquí de la espalda. Deciros que, por ejemplo, si los queréis hacer abiertos, lo que es un jersey solo, como es este que os enseñaba antes, ¿vale? Si queréis hacer lo que es el jersey, veis que está abierto por detrás, pues entonces esto iría abierto y aquí le pondríais, o sea, se cosería las manguitas y aquí le coseríais una tira, igual que la parte de los puños, se cosería la tira así y luego se echaría para abajo y esto se quedaría abierto. Entonces este tipo de jersey sí se puede quitar porque está abierto, pero este tipo de jersey, como va cerrado todo el cuerpo, toda la parte de aquí, porque aquí es donde va a ir luego el gorrito, no se puede quitar. A no ser, o sea, esto es simplemente lo ponía en el muñeco y ya no se podría quitar. Si queréis que se quite y se ponga, tendríais que abrirle delante, hasta el bolsillo por lo menos, hacerle como si fuese una solapita o algo, con unos ojales también, le podéis poner unos ojales y hacerle ahí, ¿vale? Pues nada, voy a coser esto y ahora seguimos. Bueno, mirad, veis cosido esta parte de aquí, ¿veis? Toda esta parte de aquí hasta aquí. Para luego, esta parte está cerrada, porque por aquí le meteremos el cordoncito. Y esto lo tengo preparado para luego coserlo en el cuello. Pero os quería enseñar esto que estaba cosiendo las manguitas, ¿veis? Entonces lo que he hecho es que luego, una vez que coso la manguita, o sea, yo tengo esto así, ¿no? Pongo esto así y lo coso. Una vez que está cosido, abro las costuritas y le echo un pespuntito a cada lado. Un pespuntito y otro pespuntito. Para que quede así, queda más mono. Si no lo queréis hacer, nada, coser las mangas y ya está. Pero si queréis hacerlo, pues a la vez que vais cosiendo la manga, le vais haciendo esto, porque luego si está cerrado cuesta más trabajito. Entonces ahora voy a hacer ya la última que me queda y vamos a seguir. Bueno, veis, ya tengo las dos mangas cosidas, la delante y detrás. Le he sacado el centro a cada lado, pues simplemente ponéis así, ¿vale? Y señaláis el centro aquí y el centro de la espalda. Entonces una vez que está así, vamos a poner el gorrito, la parte del derecho con el derecho, ¿vale? Lo que es la parte de fuera en la parte de fuera. Y esto tenéis que coserlo así. Mirad, lo pongo aquí. El centro iría en el centro de aquí. Esta esquina tiene que ir aquí al centro, a este centro de aquí, de delante, ¿vale? Esto va aquí. Bueno, me he puesto esto porque sangraba mucho para no manchar, porque esto es blanco, entonces mejor así. Entonces una vez ponemos esto en el centro, la parte de delante justo en el centro de delante, y esto tenemos que ir haciendo así que coincida a lo que es el contorno, ¿vale? Uno aquí y otro aquí. Así, ¿ves? Y ahora este filo, esta puntita, tiene que ir aquí al centro también, igual que la otra. ¿Vale? Esto va aquí en el centro. Y esto pues hacemos lo mismo, ¿veis? Esto va ahora a coincidir aquí, todo el contorno del cuello. Y ahora esto lo que vamos a coserlo todo alrededor, como a medio centímetro más o menos. Le vamos a echar, esto lo voy a tener que subir un poquito más arriba. Digo, está duro, al apretar me pincho. Bueno, pues ahí a medio centímetro vamos a coser todo alrededor, así, hasta aquí, ¿vale? Entonces una vez que esté cosido ya lo meteríamos para adentro y le echamos por fuera otro pespuntito. Bueno, esto también si queréis lo podéis sobrilar junto y al meterlo para adentro luego por fuera, ¿vale? La parte de aquí fuera
le echaremos un pespuntito. Pero vamos, ahora os enseñaré cómo queda, ¿vale? Voy a coser esto y seguimos. Bueno, mirad, he cosido el cuello, se lo he puesto así, he cosido todo alrededor, le he echado un zigzag, ¿vale? Y luego lo he puesto por el derecho y por aquí le he echado un pespuntito. ¿Veis? Así por todo alrededor. Entonces, estaba haciendo, porque estaba explicando lo de podérselo poner y quitar, entonces estaba haciendo otro también. Os voy a enseñar, estoy haciendo así en rosita, ¿vale? En este caso, antes de ponerle el cuello, incluso antes de ponerle lo que es el bolsillito, porque el bolsillito iría más o menos a esta altura, ¿veis? Esto va a ir así, va por encima de lo que yo he señalado. Lo que hago es que en la parte del centro, ¿veis? Tengo señalado, o sea, la parte delantera tengo señalado el centro. Del centro he cogido, este sería la señal donde va el bolsillo, pues un poquito más para abajo. Entonces luego he cogido en este caso he cogido una tela igual que esta, pero podéis poner cualquier telita, incluso no hace falta que sea elástica ni nada. Simplemente ponéis el trocito así, que esté derecho con derecho, ¿veis? Derecho con derecho. Y por la parte de detrás, pues tenéis la raya del centro señalada, coséis como unos milímetros más acá, hacemos un pespunte, giramos para acá y seguimos para arriba. El centro está aquí, ¿veis? Tengo unos milímetros para acá y unos milímetros para allá. Entonces una vez que está así, simplemente vamos a cortar, sin llegar a cortar la línea, cortamos así, con mucho cuidadito. ¿Vale? Si yo tengo aquí el hilo, hasta aquí, voy a cortar hasta aquí. ¿Veis? Vale, esto lo meto para adentro y esto ahora lo plancharé y le pondré bien las costuritas, ¿vale? Pero esto iría así para adentro. Esto se sujetaría de momento porque quiero coserlo, o sea, quiero dejarlo así hasta que le ponga el gorrito, y una vez que le ponga el gorro, entonces ya metería esto para adentro para que las terminaciones quedaran bien. Esto lo sujeto aquí y este lo sujeto aquí. Ya lo demás sería todo igual que este que estamos haciendo. Y quedaría de esta forma. Y por detrás, una vez que lo planchemos y todo, quedará ahí. Y luego, como igual que lo hacemos el pespuntito así por aquí, yo le haría también el pespuntito así cogiendo esta parte. Entonces al hacer el pespunte ya queda esto sujeto y queda por delante el pespuntito siguiendo el mismo gorro. Coseríamos esta manga igual que esta, ¿veis? Igual que hemos hecho aquí. Coseríamos igual, coseríamos el gorrito, ¿vale? Una vez que esté el gorrito cosido, pues se le echa, igual que está el pespunte, se le echaría por aquí, pespuntito así. Y luego, una vez que esté ya esto cosido, se pondría lo que es el gorrito, porque esto se quedaría más cerradito y esto iría así. Entonces sale, digamos, la abertura saldría como si fuese de bolsillo. Entonces yo creo que con este espacio ya tendríamos suficiente, si no para entrar por la cabeza, sí por abajo. Entonces se lo podríamos quitar y poner, ¿vale? Y luego aquí, pues podéis ponerle, en el caso de que vayáis a ponerle ojales, si le vais a poner ojales, pues pondríais los ojales aquí, y en este caso sí que habría que poner los ojales enteros, para que una vez que esté esto puesto, vaya el cordón así y entre por aquí y salga por aquí. Entonces aquí sí que tendría que ser boquete entero, no como aquí, que solamente está por delante y por dentro no. ¿Vale? Aquí sí tendría que ser entero. Y si no, pues también le podéis poner una cremallera chiquita. Pues entonces nada, vamos a seguir con nuestro ejercicio. Bueno, ahora con nuestra sudadera, una vez que la tenemos así, que ya está cosida, ya sabéis lo que viene. Coser los hombritos, obviamente del revés. Y vamos a coser, se lo pondremos de esta forma, ¿vale? Siempre fijaros que esté las costuritas así para abajo. Y vamos a coser la manguita y el costado, y esta manguita y este costado. Mirad, estoy poniendo, ya he cosido la otra manga y estoy poniéndole el gorrito. Entonces ponemos igual que antes, ¿vale? El centro con el centro, y este que vamos a llevar aquí a esta esquina, ¿vale? La puntita esta la vamos a llevar a esta esquinita de aquí, a lo que es la parte rosa, porque esta es la parte que va para atrás,
Entonces lo ponemos ahí la puntita, pero esto lo vamos a poner así, para coserlo. Cuando lo cosemos así, y así cuando luego vuelva, esta terminación quedará ahí bien. O sea, yo lo pondré así, a la esquinita rosa, y esto lo vuelvo para acá. Y ahí lo voy a sujetar. Igual que hicimos antes, ¿vale? Esta parte todo igual. Y este, que tiene que venir a esta puntita, pues exactamente igual. Ponéis aquí en la punta, pero esto gris, ¿vale? Se lo ponéis así para este lado. Y así ya coseríais lo que es todo el contorno. Le echáis el pespuntito también si queréis, y ya luego cuando lo volváis se le puede echar, igual que hicimos aquí, el pespuntito así por todo alrededor. A este también lo que he hecho es que la parte del bajo, ¿veis? La he puesto así de revés, la he cosido y ahora la tengo que poner con las costuritas abiertas, así, doble, ¿vale? Lo tenéis que poner así doble, y esto se pondrá por el derecho, igual que hacíamos con los puños, ¿vale? Ponéis la costura en un costadito, lo ponéis así como si estuviera por dentro. Esta costurita va en esta costura, por ejemplo, y esto lo vais poniendo doble, ¿vale? Así por todo. Bueno, tenéis que buscar el centro de aquí, que sería este, por ejemplo, y poner el otro centro en la otra costura. Costuritas abiertas siempre. Esto lo estoy haciendo ahora así rápido, pero lo tenéis que poner bien, ¿eh? Y esto pues lo iréis alargando un poquito para que coincida, y lo vais colocando así, ¿vale? Así por todo alrededor. Esta vez doble y aguantado ahí. Entonces una vez que lo tengáis así, como a medio centímetro, un poquito menos, le echáis un pespuntito así a todo alrededor. Y luego un zigzag, ¿vale? Para cuando lo volvamos luego para acá, que por dentro se vea bonito, ¿vale? He cosido la parte de abajo, por dentro le he echado un zigzag para que quede juntito y lo he planchado. Si vosotros queréis que esta parte de aquí quede más justita, simplemente la hacéis la tira un poco más estrechita, más cortita, y ya está. Y he aprovechado de la estaba planchando y le he puesto aquí la pegatina. Estos son de estos que venden, estos los compré en AliExpress, pero Manuel y Loli también los vende, ¿vale? Son parches. Esto se pone ahí, se le pone un papel de horno, se pasa a la plancha y se queda pegadito, ¿vale? Y ahora hay que ponerle lo que es el cordón de aquí. Esto es un cordón de algodón, y este mide 35 centímetros, ¿vale? De largo tiene 35. De todas formas, vosotros cortáis uno y luego le cortáis la sobrante y ya está. Y esto simplemente con una agujita de estas que son de lana, pues lo metéis así y vais pasando con mucho cuidadito por aquí en medio del huequito ese que dejamos con la costura. Lo vamos pasando así. Aquí hay que tener cuidado porque hay una costura, ¿vale? Y lo sacamos por este ladito de aquí. Es súper sencillo. Luego la parte de las puntitas podéis usar, mira, yo uso de estos que son los amas, estos que son para hacer figuritas y esa cosa, lo hay de muchos colores. Pues podéis usar de meterlo, o sea, lo metéis por aquí y le hacéis un nudito, ¿veis? Y queda así, una mar de mono. También le podéis poner, si no queréis ponerle de esto, le podéis poner las puntitas que hay, las terminaciones que hay para collares y todo, ¿vale? Simplemente le pondríais un poquito de pegamento y quedaría así. Bueno, poniéndole pegamento, ¿vale? Quedaría a la puntita así. O también le podéis poner una bolita, lo que queráis, ¿vale? O simplemente le hacéis un nudito y ya está, no hace falta ponerle tampoco nada. Le ponéis un nudo así y también queda estupendo, ¿vale? Y en este, mira, rosita como ha quedado. Es rosita, le he puesto, ¿veis? Le he pasado el cordón y queda así. Es lo mismo, exactamente, se hace exactamente igual, lo único es eso, que aquí se cortaría para poder ponerle la abertura que se pueda abrir. Esto de todas formas, creo que por la cabeza no le va a caber, porque mis muñecas son muy cabezonas. Pero al tener ya esto más abierto, por aquí cabe el cuerpo. Mira, vamos a probárselo. Y si yo le meto por aquí abajo, sí le cabe. Por la cabeza no, porque la cabeza es más gorda, pero por aquí sí que le cabe.
entonces le meteríamos ahí. Lo bueno que tiene, como son de tela, se pueden doblar sin problema. No pasa nada. Y esta, las costuritas siempre para adentro. Y esto quedaría así. Pues se tira aquí. Uy, la cabeza, que se va. ¿Veis? Y eso, si lo queréis cerrar, se cierra así. Pero yo creo que está más mono, así abiertito. Y se lo abrí un poquito más y tenéis debajo una camisetita. Está muy mono. Esto queda así. Este quedaría así, de esta manera. Y queda muy gracioso. Luego, el azul. Vamos a quitarle la cabeza porque es más fácil. El azul se metería por la cabeza y entonces una vez que le ponéis la cabeza ya no se puede quitar. Por eso, porque tiene el hueco ahí cerrado. ¿Vale? Siempre las costuras para abajo. ¿Veis? Entonces esto se echa para acá, así, para que quede así mono. Entonces ya le pegáis la cabeza y ya quedaría así. Y claro, en el momento que está la cabeza pegada ya esto no se puede quitar. Pero bueno, yo lo he puesto así, esto porque es cerrado, ¿vale? Luego lo que es el gorro, veis que el gorro no le está bueno ni de broma, porque las cabezas son más gorditas. ¿Qué pasa? Que lo he hecho así chiquito porque si os fijáis, ¿ves? Así que queda más mono el gorrito, queda el huequito así, queda el gorrito. Sin embargo, si ponéis, lo podéis poner si queréis, ¿vale? Simplemente poner el gorro más grande y ya está. Pero mira, yo tengo aquí uno. Este es el gorro, sí que le vendría bien a lo que es la cabeza. ¿Vale? Este le vendría bien a la cabeza. Pero si ponéis esto aquí, así, mirad qué pedazo de gorro se ve aquí. No sé, a mí no me gustaba. Pero si vosotros queréis ponerle el gorro así grande para luego ponérselo, pues simplemente agrandáis el patrón del gorro, lo agrandáis al tamaño que queráis y ya está. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, ya sabéis, compartir el vídeo para que llegue a más gente. Si no estás suscrita, suscríbete, que es gratuito y así me ayudas. Y nada, nos vemos en los siguientes tutoriales. Chao.